como a una presentación a este señor, que es nada más y nada menos que Rodolfo Helena, que ha nacido en Buenos Aires, que es licenciado en UADE, que trabaja en una compañía de seguros, que es docente universitario, pero que además tiene una carrera como abogado. Así que todo esto es nuestro invitado de hoy. Y su idea fue, muy loca ella, de juntar a Borges y a Dante. Nada más disparatado en el tiempo. Ha tenido mucha repercusión, tanto en prensa nacional como internacional. En Globo, que es un mensajero de lengua para la población italiana, ha tenido sus notas. También este es la fogliatella. Sabía que era un dulce. Es muy rica, así que también ha tenido sus entrevistas, sus comentarios, sus intervenciones. Ha tenido notas en periódicos italianos, porque obviamente esto, si es repercusión en nosotros, que nos toca a Borges, los italianos creo que adelante les toca más todavía que a nosotros Borges. Ha hecho diferentes presentaciones, como estábamos diciendo, la noche de los museos, con toda la parte de las colectividades italianas, y también ha incursionado en los podcasts. El caballero anda en esto. Y la semanita pasada también tuvo una presentación con las damas de la Asociación Cannabis. Así que todo esto es lo que ha inspirado y se ha dedicado nuestro invitado de hoy, al cual le damos calurosamente la bienvenida. Estoy metido en un lío. ¿Vos decís? Y esta presentación ha generado una expectativa, vamos a ver cómo la mantenemos ahora. Lo primero que quiero hacer es agradecerles realmente, porque la generosidad de recibirme acá en Mar del Plata a partir de un email enviado y con el pedido de la posibilidad justamente de venir a visitarlos y a contarles de qué se trataba esto, realmente a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Y arrancamos con buenas noticias desde la mañana, porque bajo del avión y me encuentro con Belia y con Victoria y a lo... ¿Perdón? ¿Qué dije, Victoria? Victoria acá es la que nos salvó. Victoria, no estabas en el aeropuerto. Ah, eso era lo que tenía que decir. Me faltaste al aeropuerto. Nadie. Y se sumaron Gustavo y Patricia y terminamos desayunando como si nos conociéramos desde siempre. Y me parece que es un poco esto que... es este valor que nos da la italianidad, me parece. En algún punto hay algo que nos enlaza y yo no sé si terminamos de saber bien qué es lo que sucede. Pero lo importante a esta altura del partido es que sucede y ya es bastante. Así que ahora conozco al resto, les agradezco a todos que me están recibiendo hoy aquí. Y claro, esto de la repercusión a partir de esta idea loca es un poco la pregunta que surge permanentemente. ¿Qué se le dio a este tipo por escribir sobre Borges y Dante? Y la verdad es que uno no siempre tiene una respuesta para todo. Lo que sí es cierto es que yo amo leer y amo escribir desde que era muy pequeño. Yo me crié en el conurbano de Buenos Aires, en un barrio llamado Ramos Mejía, y el recuerdo que tengo es a mi papá leyendo en el living de casa, y yo tirado en el piso jugando, y él, o leyendo el diario, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi casa de pequeño se recibían 2 diarios. Se recibía el diario de la mañana, se recibía la quinta, que era la razón de la tarde, y a veces se recibía la quinta y la sexta. Digamos que el diario se la pasaba en casa, pero en ese entonces se leía. Y mi mamá recibía algunas de estas revistas típicas para las mujeres de la década del 70, para ti, burda, gente, y quedaba en casa el anteojito o el villiquen para quien iba a terminar leyendo a Borges y a Dante. Y entonces esto, la lectura en mi casa era moneda corriente.
Y bueno, a mí había algo que, claro, no teníamos redes sociales, entonces mi papá encontraba alguna palabra que le resultaba, que no le sonaba, y lo primero que hacía era buscarla en el diccionario. Y sí, tengo que traer, sobre todo para los más jóvenes, tengo que traer a colación la palabra diccionario, porque yo soy un hombre del siglo pasado. Y usábamos el mira. Ahí va. Digamos que no me siento tan solo. No. Y después, más adelante, recuerdo, y esto me va surgiendo con las charlas, el primer libro que yo recuerdo en la mesa de noche de mi papá, que era el más lector de la casa, es, y quizás los más grandes se acordarán, ¿se acuerdan de Viven? El escritor este francés que hizo la primera crónica de la tragedia de los Andes, de los Rangers que se caen en la cordillera. Sí. Bueno, el primer recorte lo hizo, la primera novela basada en ese hecho la hizo un francés. Y yo me acuerdo que estaba ese libro en la mesa de noche de mi papá. Y claro, yo preguntaba qué era eso, porque Viven era... ¿Qué dice ahí? Porque yo no leía, veía unas letras grandes, muy que se repetían, y de cortas, y signos de exclamación. Claro, después me di cuenta que no me contaban muy bien de qué se trataba, porque había que tener la cabeza demasiado bien puesta para poder tramitar lo que contaba ese libro. Y ahora, paseando la casa de mis padres, encontré mi primer libro, que lo tendría que haber traído hoy, como diría Borges, como una suerte de talismán, pero me lo olvidé. Traje tantas cosas en un viaje a Mar del Plata, por un día uno trae tantas cosas que lo que me faltaba eran los 2 años de vacaciones de Julio Verne. No sé si fue el primer libro, pero yo lo recuerdo como el primer libro. Y ahora, paseando esa casa, apareció. Y así, pasando el tiempo... Miren, yo creo que habrán escuchado esta frase... si no te gusta el tango, no te preocupes, el tango te espera. ¿Saben qué? A mí me pasó con Borges. Borges me esperó a la vuelta de un esquina. Y no me esperó solo, me esperó con Dante, el tramposo. Yo empiezo a estudiar la obra de Borges, por esto de que te espera, y un día digo, bueno, ¿por qué no me gusta tanto si nunca lo leí? Y empiezo a hacer un curso con la profesora Alicia Ardila, que creo que de Borges es de las personas que más pueden aportar, por lo pronto, en Buenos Aires. Y ella da un curso que se llama Borges lector de Dante. Nunca más pude salir de ese laberinto, como le digo siempre a Alicia, del que no sé si tengo muchas ganas de salir. Porque ahí confluye como una rotonda. Ahí aparece mi trabajo por el conocimiento de mis ancestros, rastreé el origen de mi bisabuelo, entre otras cosas. Yo pensé que era para tramitar la ciudadanía italiana, pero esa era una trampa. Había algo más abajo. Y aparece el tema de la ciudadanía italiana. Yo estudio italiano desde el año 2008, porque me gusta, porque creo que la sangre llama. Y resulta que Borges lee la Divina Comedia. Y cuando esta profesora empieza a contar de la forma en la que Borges leyó la Divina Comedia, me empecé a interesar en la obra de Dante. Y estudiando a Borges y estudiando a Dante, un día, así como a mano alzada, empiezo a hacer un listado, como quien va al supermercado y no se quiere olvidar las papas y la leche. Digo, no me tengo que olvidar de esto. Y aparecen 5 o 6 similitudes que en un punto yo digo, pasaron 700 años entre uno y otro. Estos tipos se tienen que juntar para conocerse y hablarse. Tienen que contarse en qué se parecen. Claro, ellos no se iban a juntar si nadie se ocupaba de juntarlos, así que agarré lápiz y papel y me ocupé yo de juntarlos. Y salió este trabajo que se me dio por titular Los dos con la Trinidad, después si quieren les cuento por qué. Pero aparecen una serie esta serie de similitudes que tienen que ver con sus antepasados. Tanto Dante como Borges tienen en cuenta a sus abuelos y a sus bisabuelos respectivamente. Si tuvieron la oportunidad de leer la comedia, sabrán que Dante habla de su bisabuelo Cachahuida, Borges habla de su abuelo, el coronel Suárez, lo mete en alguno de sus cuentos. Los dos son bastante tramposos porque no son autores para leer distraídos.
no se lleven a Borges a la playa, porque les va a pasar un elefante por abajo de la sombrilla y ustedes no lo van a ver. Van dejando como pistas, como trazos, y si uno los lee distraído, ¡pac!, pasó. Son como esas películas iraníes que uno se va 2 minutos al baño y cuando vuelve no entiende lo que está pasando. Porque además estos dos autores tienen esta fama de ser difíciles. No, yo a Borges no lo leo. ¿Cuántos de ustedes han dicho yo no leo a Borges porque Borges es difícil? Y a mí me gusta hablar de la paradoja de Borges. Para entender a Borges hay que leer a Borges. Es como la matemática, ¿vieron? Uno no entiende un ejercicio y practica, hasta que un día sale. Y son catalogados como autores difíciles, pero a Dante lo estudian los estudiantes de la escuela secundaria en Italia. Y a Borges lo leían los trabajadores de la década del 50 que compraban el diario La Nación y tomaban el tranvía para ir a trabajar. Digo, son autores difíciles, pero ¿no será que nosotros nos pusimos un poquito a remolones también? Nosotros la queremos rápido, queremos todo ya. Y estos son autores para sentarse a leer con lápiz y papel. La verdad es esa, hay que tomarse su tiempo. Y cuando uno les entiende el secreto, a mí me pasa por lo menos, y los disfruto el doble. Y además me sucede, como italianos me entenderán, que los disfruto como las capas de la lasaña. Si uno se queda en la superficie tiene un sabor, pero vieron que cuando van para adentro se encuentran más cosas. Bueno, con estos dos pasa más o menos lo mismo. Entonces digo, tienen el valor de recuperar a sus bisabuelos, porque además toman personajes menores y los inmortalizan. Hay personajes que quedan en la comedia o que quedan en las obras de Borges que de no haber sido por estos dos señores que los nombraron, hubieran pasado por la historia de la humanidad y nadie se acordaría de ellos. Tienen el valor de la amistad y los dos trabajan mucho esa situación. Bueno, Dante habla mucho de Guido Cavalcanti, que era como su par. Ahora, mientras estábamos esperando para empezar, yo preparé unas imágenes donde se ve en la película de Pupi Avati que Dante se encuentra con Guido Cavalcanti y hablan de sus obras, de sus amores, de las cosas que les pasaban. Eran jóvenes y compartían lo que les sucedía en forma de escritura. Se intercambiaban. Hoy nos pasamos WhatsApp, ellos se pasaban poemas y cada uno le respondía al otro diciéndole: mirá, esto me parece que está bien, yo esto le agregaría tal cosa. Bueno, y ustedes saben, Borges trabajaba bastante con sus amigos, a los que dice que no veía muy a menudo, pero tenía un lazo con ellos, y el más famoso es el lazo con Bioy Casares, con el que incluso hasta escribieron. Los dos comparten el tema del exilio. El de Dante es el más conocido de todos, porque es el exilio, el externo, el que va para afuera, el que lo saca de Florencia y lo deja dando vuelta por Italia, e incluso hasta se dice que estuvo en Francia. Y el exilio de Borges fue interno, porque a partir también de sus diferencias políticas con los diversos gobiernos de turno, sobre todo con uno con el que Borges estaba particularmente ensañado y era recíproco, él produce un exilio que es interno. Él se guarda y empieza a buscar otros caminos, y es a partir de esa lucha política que tiene Borges que se convierte en conferencista y empieza a dar vueltas por el mundo, y el mundo lo conoce gracias a esa desgracia inicial, casi como Dante también. Yo les propuse, porque obviamente yo les puedo contar un montón de cosas más, puedo hablar toda la tarde, pero acá la gracia es que esto sea un intercambio. La verdad es que yo incluso hasta pedí de sentarme porque tengo acá unas tarjetas de ayuda a memoria y parado no lo puedo manejar. Pero yo lo que había propuesto era, y ahí me estuvieron contando que estuvieron haciendo algunos deberes, como dijo Belia recién, y si a ustedes les parece bien, la idea es empezar, empezar a trabajarlo. La idea es leer 2 o 3 pasajes, en realidad no sé si ustedes finalmente decidieron eso,
pero hicimos una selección de tres partes, en realidad ni siquiera son 3 partes corridas del libro, porque la idea es que podamos leer partes que nos sirvan de disparadores para empezar a charlar esto que les estoy empezando a contar. Y la propuesta era leer la misma parte en español y después en italiano, para que vean cómo quedó y ustedes también me cuenten qué les parece. Y podamos descubrir juntos, más allá de lo que a mí me parece, lo que les parece a ustedes. Porque otra cosa en la que estos dos autores se parecen es que son súper generosos porque hacen que el lector termine el libro. Nosotros podemos escuchar diferentes interpretaciones porque no dejan finales cerrados. Vieron, bueno, de la comedia pasaron 700 años y todavía hay gente que la interpreta y que sigue descubriendo cosas y que entiende que acá se quiso decir tal cosa o tal otra. Con Borges sucede exactamente lo mismo. Cada uno le puede dar finalmente el sentido que quiera a los textos. Obviamente que el autor lo escribió con una idea y después lo que el lector siente es lo que termina la obra. Hasta en eso se parece. Entonces me parece que es un lindo trabajo, ya que es un café literario, que podamos leer, en este caso ustedes van a leer este texto, y después lo podemos charlar, podemos hacernos preguntas, podemos intercambiarnos pareceres. Si están de acuerdo, a mí me parece que esta sería la modalidad como para hacerlo más ágil. Si no es una cosa catedrática y me parece que no da, porque esto de la cátedra da como de que es algo también que se quiere instalar, me parece a veces como se dice que son los autores difíciles. Si ustedes quieren entender a estos autores, hay que escucharlo, hay que leer, hablar, comentar, y el resto no tiene, como que no hay que leer. A mí me parece que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dar las interpretaciones que creamos que son las que a nosotros nos repercuten. ¿Qué quieres empezar? ¿Por italiano o por español? No, deciden ustedes, acá solo dueños de casa. Empezamos por español, así entienden todos la primera parte, la que me gancho yo. Bueno, acá termina es la selección que hicimos para la presentación. Obviamente esto tiene un inicio y así es como termina este bloque. Para los que después quieran saber cómo empieza y cómo termina todo esto, vamos a estar vendiendo los ejemplares. De los que quiero que sepan que un porcentaje de lo que se va a vender va a quedar para acá, para la institución, que han tenido más que la generosidad de recibirme, así que después vamos a ver cómo nos organizamos para la venta al final. Acá pasan varias cosas. Yo acá juego con la idea de que uno lo llama al otro. Ahora, están en el paraíso, por eso en algún momento le dice, no sé, tengo que decirle la verdad, bueno, miren, el lugar en el que estamos, no sé si usted puede mentir. Porque lo que sucedía era que a mí me quedaban desbalanceados los diálogos, porque de Borges conocemos todo. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos imágenes, tenemos audio. Y de Dante sabemos lo que estudiaron los historiadores y lo que nos cuentan los comentaristas. Entonces, ¿cómo hacía yo para que este diálogo quedara fluido, fuera ágil? Entonces digo, bueno, en el paraíso, Dante tiene la posibilidad de estar en la eternidad y haberlo visto todo. Entonces ya sabe quién es Borges, lo tiene a Piglia, que falleció hace poco también, entonces le cuenta cosas. Y ahí aparece la picardía de los dos. Había algo cuando lo estaba leyendo que dije, acá esto lo vamos a comentar particularmente. Será una visita o un interrogatorio, porque acá Dante ya le da a entender que no sé si le gustó, no sabemos si le gustó demasiado que haya agarrado la comedia y haya hecho lo que hizo. Porque Borges es un pícaro, Borges es un perspectivista, como le gusta decir a la profesora Beatriz Arco. ¿Por qué? Porque en un momento dice que, y hoy Gladys me lo marcó bien esto de la historia de amor, reducir la comedia a una historia de amor
porque es lo que le dice en un momento. Pero es un pícaro y es un provocador, que es lo que hablábamos hoy. Porque Borges dice eso en ese momento, porque vaya a saber de qué quería hablar. Entonces le convenía decir que la comedia era solamente una historia de amor, pero si tuvieron oportunidad de leer los 9 ensayos dantescos, ahí Borges no trabaja solamente la comedia como una obra de amor, una obra hacia una mujer. Pero cuando habla del Conde Ugolino, eso de amor no tiene nada. Claro, pero cuando Borges cuenta la historia del Conde Ugolino en los 9 ensayos dantescos, eso de amoroso no tiene nada. Y cuando cuenta la historia de Ulises y cómo el mar se lo traga porque la Ibris lo superó, no tiene nada que ver con una historia de amor. O sea, Borges es un provocador, que era lo que hablábamos hoy. Esa provocación de Borges a mí me sirvió también para que Dante le eche en cara esa utilización de sus propios textos. Y al final, vieron que dice, acá me quise evitar bueno, recién lo de siempre por la derecha, acá hay 2 juegos. Uno es el del laberinto, porque le dice suba, 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 vaya metiéndose. Esto parece un laberinto, y sí, soy Borges. El laberinto es uno de los elementos, una de las imágenes borgianas por antonomasia. Y Dante lo toma y lo usa de juego acá. Nos quedará la duda si esto en algún momento algún director lo agarra para hacer una obra de teatro, si se lo dice como una recriminación o se lo dice como diciéndole, yo sé quién es usted. Hay todo el tiempo, hay una ironía latente que está dando vuelta. Y al final, yo no lo nombré, bueno, cuando hablan del peruano de la inmobiliaria, hay una anécdota que contaba Piglia, que es que cuando Vargas Llosa era joven, ya era Vargas Llosa, pero era un escritor joven, lo va a visitar a Borges. Porque cuenta Piglia que si uno a Borges lo llamaba por teléfono y le contaba que lo quería ver, y si la razón por la que uno lo iba a ver a él le resultaba interesante, Borges lo recibía. Le decía, bueno, véngase. Estaba solo y necesitaba alguien que le leyera. Eventualmente, como había quedado ciego, también era un entretenimiento recibir escritores. Y un día lo va a visitar Vargas Llosa. Borges vivía en un Tresambientes modesto. Si han estado en Buenos Aires, hay una placa ahí en Maipú y Marcelo T. Está identificado el edificio donde vivió. Vargas Llosa lo va a visitar. Era un Tresambientes que en uno de los cuartos tenía una gotera. Y había un balde ahí donde caía. Y Vargas Llosa le dice, pero Borges, ¿cómo usted es Borges y vive acá en un departamento con gotera? Y Borges se ofendió y le dijo, los caballeros no hacemos alarde, buenas tardes. Y lo sacó. Al otro día, Borges cuenta la leyenda que Borges se encontró con sus amigos y les dice, ayer me vino a visitar un peruano y yo creo que trabajaba en una inmobiliaria porque insistía con que me mudara. Yo le escucho todo eso a Piglia y digo, bueno, acá hay algo, hay otra típica provocación borgiana que debería ser utilizada en este material. Entonces termino esto con el peruano de la inmobiliaria porque como no me quiero comer un juicio de nadie por algo de lo que yo no sé si tengo pruebas, no voy a poner un nombre propio. Entonces hice ahí una elipsis del peruano de la inmobiliaria, que cada uno entienda lo que quiera, por lo que pueda. Por eso es que ahora se los tengo que, a donde voy, lo voy contando porque no era para escribirlo. Pero como decíamos recién de estos dos autores, si alguien quiere entender otra cosa, también está muy bien. No, yo lo que tenía que contar de este primer bloque ya lo conté y tenía que ver con esto, sobre todo lo de Vargas Llosa. Si ustedes quieren hacer algún comentario o tienen alguna pregunta o quieren decir algo que les pareció, si está bien, si está mal. Sé que hay acá gente que se dedica a las letras. ¿Alguien se quiere hacer cargo o la dejamos pasar? La dejamos pasar, ya lo entendí. Okay. Bueno, respecto a esta segunda parte, que es este segundo bloque que elegí para que charlemos, es el que tiene que ver con lo que son las obras, se entiende como las obras cumbres de estos dos grandes autores, que son la Divina Comedia por el lado de Dante y el Alem por el lado de Borges. Y también acá las interpretaciones son más que generosas.
¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer Aleph? ¿Sí? ¿Tienen algún comentario para hacer, algo que recuerden? ¿Tienen alguna asociación con la Divina Comedia? ¿No? Si tuvieran que contar de qué viene la cosa del Aleph, ¿tienen algo para decir? Ajá. ¿Y ustedes se acuerdan quién es el personaje que le dice a Borges que en esa casa de la calle Garay hay un punto en el que se puede ver el Aleph? ¿Saben cómo se recuerdan cómo se llama ese señor? ¿Qué tiene algo que ver? ¿Con qué? No me acuerdo qué. Con la Divina Comedia. Con la Divina Comedia. Sí. El señor se llama Carlos Argentino Daneri. Y Daneri es el acrónimo de Dante Alighieri. Dante, Eri, Alighieri. Dante Alighieri. Carlos Argentino Daneri. Y si recuerdan, en el Aleph, más allá de todo lo que le pasa a ese pobre Borges, cuando baja a ese sótano, es una de las interpretaciones es que él baja, Borges, el personaje, baja a ese infierno al que desciende, porque cuando ve el Aleph, entre la cantidad de cosas que puede ver, ¿qué ve? Que su amada, Beatriz Viterbo, por la que él escribe ese cuento, era la amante de Carlos Argentino Daneri, que era su primo. Y Borges estaba enamoradísimo. De hecho, Beatriz Viterbo había muerto y él iba todos los años con alfajores y iba a festejar el cumpleaños de Beatriz Viterbo. Y están las fotos de Beatriz Viterbo en el piano y él le habla a la foto y está enamoradísimo y el primo le lee los bodrios que escribe. O sea, Borges va pasando por sus infiernos ahí hasta que desciende, ve el Aleph y ahí se entera de lo peor, que era que Daneri y Beatriz Viterbo eran amantes. Pero acá aparecen dos Beatrices. Está la Beatriz de... ¿Por qué se llama Beatriz Viterbo la Beatriz de Borges? No sé si realmente existió, si tuvo un amor con esta Beatriz, no lo sé. Ahora, coincide con la Beatrice Portinari de la Comedia. A mí me da ganas de pensar eso. Cada uno podemos, con la generosidad de todos los autores, podemos entender lo que queramos, pero en principio parecería que la cosa va por ahí. Entonces la obra... Acá donde podemos decir que para Borges la comedia era para escribir una historia de amor, porque él se ve representado en su propia Beatriz, que pierde también. Y después, si tuviéramos más tiempo y tuvieran ganas y lo que fuera, nos podemos quedar, vamos a pedir 6 grandes musaleros, quedamos hasta la noche, porque si nos ponemos a desmenuzar van a aparecer más cosas seguramente, porque es lo que cada uno de nosotros puede entender de esto. Entender, digo, desde el punto de comprender, es una palabra que es generosa hasta con el italiano, porque es comprender, como de poder así, ¿no? Poder internalizarlo. Aprender con H, exactamente, ese es el... y acá aparece esto de... ¿A qué le parece escribir todo esto por una historia de amor? Porque en realidad, esto les quería contar, para mí la Divina Comedia sí es una historia de amor, pero no una historia de amor en el sentido de amor de Dante por Beatriz, que no se sabe si existió, si es solamente esto. Ahora, la biblioteca se volvió a dividir y la mitad de los comentadores dicen que, porque vieron que termina la vida nueva de Víctor Loba, Dante diciendo que no iba a volver a escribir otra cosa hasta que no pueda escribir algo que supere la historia de amor que él sintió por esta mujer, por Beatriz. Después se escribe la comedia, toda la vida se entendió que lo que él entiende después de Vida Nueva. Ahora hay una interpretación que dice que en realidad él la historia de amor por Beatriz la podría haber resumido en un soneto y que no había necesidad de escribir todo esto. Ahora, la comedia habla
de un amor que va más allá del amor pasional, lo que hablábamos hoy, del mendejón, va más allá de eso. Es una historia de amor, porque si, esto le decía, si leemos la comedia, fin en fondo, es un libro que salva. Es un amor, pero es un amor más allá del amor que uno puede, del amor de pareja. Para mí Dante escribe la comedia para que el hombre se salve. Pero esta es mi interpretación de la comedia y quizá la vuelvo a leer y puedo entender otra cosa después. Porque ese es un libro que para mí sana. Por eso pasaron 700 años y sigue dando vueltas, más allá de que sea un clásico. Creo que la parte que más se lee y la que más se trabaja y la que más gusta es el infierno. Sí, sí. ¿Qué? No, me quedo pensando en esto que vos decís que sana, porque yo lo que recuerdo, yo era adolescente cuando leí el infierno y en clase de italiano. Y esto de los cerchios concéntricos y ese mar congelado, en donde están Pablo y Francesca. Dante es un hombre de medioevo. No sé si es muy sanador eso para la época. Sí, porque Pensar sigue. que por una pasión y porque habían tenido una historia pasional, sexual y habían hecho alguna transgresión, porque eran cuñados, ¿no? Sí, sí, sí. Están inmersos en ese mar congelado y que lloran y que esa lágrima se congela. ¡Wow! Dante era un hombre del medioevo. Entonces escribía, vieron que en el medioevo ya era multitasking. Los tipos eran escritores, pero además eran guerreros, eran artesanos, eran padres, eran maridos, eran... De hecho, esta imagen que nosotros tenemos de Dante es la imagen que le ha generado el mejor relacionista público que tuvo Italia, que fue Boccaccio. Porque esta imagen de la corona de laureles, la toga y el libro que todos lo saben, así lo soñó y así lo pintó Boccaccio. Pero Dante, en realidad, hay un libro de Matteo Strobul que cuenta la historia de Dante, está novelada, pero en la tapa aparece un Dante guerrero. ¿Recuerdan ustedes? Él nombra la batalla de Campaldino. Dante era un guerrero. Boccaccio después, como lo amaba desde su literatura y le tenía la devoción que le tenía como escritor, lo inmortalizó así. Pero Dante era un hombre del medioevo y era todo eso. Entre otras cosas, era guerrero. Peleó en Campaldino y en la batalla y en la película de Pupi Avati se ve cuando hace el casting para ver si puede ir o no pelear ahí, y en principio lo rechaza porque el caballo que tenía no era muy bueno, y es Guido Cavalcanti que le dice al jefe que estaba armando el regimiento para pelear, le provoca el caballo, cuando el caballo reacciona y dice, ve que este caballo sirve para la pelea, déjelo, y van a la batalla juntos. Y ahí es donde sellan su amistad. Después saben por qué se pelean, por política. Digo, al ser un hombre de medioevo, iba a esto, por eso fui a Boccaccio. En realidad el título original de la comedia es comedia, porque empieza, como todos sabemos, infierno y tanta cosa, pero la cosa evoluciona y termina también como sabemos. La encuentra Beatriz, ve la luz en esos ojos y llega a ver a Dios. Dante vivo. O sea, es comedia porque empieza fatal y termina como termina. Pero Boccaccio necesitó ponerle la pátina religiosa y le agregó divina. El infierno, me parece, y acá por eso decía lo de las pizzas, y quedemos, no discutámoslo porque da para mil cosas, el infierno es la parte que a nosotros más nos atrae, porque es la más cinematográfica. Ahí pasa de todo, ahí la gente sufre, pero están los otros, no estamos nosotros ahí. Ahí ya están todos, hasta lo mete de cabeza al Papa Bonifacio VIII, que lo tira en el infierno cuando el tipo todavía estaba vivo. Claro, ¿cómo no lo iban a echar? Como Borges, se la buscaban a veces. Pero bueno, ¿saben qué? Y esto es otra cosa que me parece que eran ellos, y se me está ocurriendo ahora, eran dos sujetos éticos. Más allá de las consecuencias que les trajera, iban hasta el fondo con lo que creían que era su convicción. Podían estar equivocados o no,
eran humanos. Pero iban y la pagaban, y la pagaron de la forma en la que, bueno, ya sabemos. Digo, en el infierno están todos los malos que son otros, y además es lo más cinematográfico, es lo más lindo para ver. Después en el purgatorio es lo que más nos compromete, porque también creo que el viaje de Dante, más allá de que está pintado así como hombre del medioevo, me parece que el viaje que hace Dante es para adentro. Cuando él al principio dice, porque la cosa arranca así, nel mezzo del camino di nostra vida mi ritrovai per una selva oscura. Y ahí la tenemos para toda la noche, con esos dos renglones. En el medio del camino de nuestra vida, me encuentro en una selva oscura. O sea, religiosamente, el hombre, hay un salmo ahí que ahora no lo recuerdo porque no sabía que íbamos a llegar a hablar de esto, en el que dice que el hombre vivía aproximadamente 70, 80 años. Y como él andaba por ahí, andaba por los 35 cuando escribe la comedia, está en el medio de su camino. Entonces, en el medio del camino de nuestra vida, todos vamos a vivir 70, yo ando por los 35, dice él, me encuentro en una selva oscura. Entonces ahí empiezan a tironearse otra vez. ¿Y la selva oscura qué era? Como él se sentía como político de Firenze, esta guerra que había entre güelfos y gibelinos, y esta cosa que él no podía terminar de compensar. Él, desde el exilio, queriendo que la cosa se arregle, y no se podía arreglar. Digo, como era un hombre del medioevo, escribía con metáfora. Entonces, si con esos dos renglones, con esas dos tercinas, con esa tercina que todavía dice que la delicta vía era esmarrita, perdí el camino. O sea, habla de él. Entonces, ¿será un viaje para adentro cuando él va a sus infiernos? Como Borges, cuando ve el Aleph y se mete en su propio infierno y ve que Beatriz platónicamente le metía los cuernos con Danelli. ¿No será interno el viaje? Por eso digo que es un libro que salva. Pero es la interpretación que le podamos dar, como le podamos dar cada uno de nosotros. Claro, hasta por ahí se comentaba que yo recuerdo haber leído que decía que Dante escribió la Divina Comedia en 3 días, por 4 días. Ya entraría en una categoría que se me escapa. Se supone... Sí, porque muchos alegan que no saben si él en realidad eso lo vivió, Sí. lo sintió, Sí. o solamente se lo imaginó para escribirlo, o si realmente lo sintió o si lo vivió en realidad. Y si lo vivió en realidad, ¿en qué estado de salud mental estaría? Que era un tipo que estaba en estado de gracia, no cabe duda. Porque aparte el encadenamiento que tienen los versos son de una matemática perfecta. Y la cantidad de sílabas que tiene cada verso, y escribió eso en 3 días, iba a decir espapatable, pero ya llegamos tarde. Los historiadores dicen que la empezó a escribir, se especula que la empieza a escribir 1302, 1303, cuando ella está en el exilio. Y que termina de escribir el Paraíso y al poquito tiempo muere. O sea que le ha llevado 20 y pico de años. Y que no fue una cosa que escribió de corrido, porque de hecho, creo que es en el canto, no sé si me acuerdo ahora si es en el 7º o en el 10º, donde se ve que hay un lazo, porque empieza con un verso que dice algo así como veníamos diciendo, como que retoma la historia. Pero la gente que lo estudia con lupa, que lo mira microscópicamente, dice, acá se nota que hay un salto. Ya en 3 días, todo eso en 3 días, la verdad que hubiera sido, ya sí es un prodigio, si encima lo hizo en 3 días. No da número. Bueno, pero es Dante, qué sé yo. Sí, la verdad es que no sé. Sí, Es una época de Semana Santa. Exacto, empieza en el... Claro, representa a la Semana Santa, el tránsito de toda la comedia dura 3 días. Exacto, en ese caso sí, está, creo que un día y pico en el paraíso, un par de horas en el purgatorio, y después llega, claro, el tránsito es de la Semana Santa, es de 3 días. De ahí que dicen que no sabe si realmente lo vivió, y si lo vivió, no estaría en su plena salud mental. Bueno,
hay historiadores que estudian que se dice que Dante tendría una suerte de epilepsia, porque hay un par de situaciones en las que, también es un recurso literario, porque él tiene como un sueñimiento, tiene como desmayo y cuando está aparece en otro lado. Bueno, parece que esos desmayos, historiadores que han seguido la salud de Dante, dicen que esos desmayos eran bastante frecuentes en él y que podrían ser atribuibles a una suerte de epilepsia. Pero esto entra todo, estamos en un plano conjetural que tiene 700 años. Bueno, esa es la generosidad también, que podemos seguir especulando otros 700 años más. Fíjense que todavía hay gente que está discutiendo si el conde Ugolino se comió o no se comió a sus hijos. Bueno, yo hablando ahora en Italia, ¿qué se lo comió? A mí me gustaba tener esa idea de, bueno, no lo sabemos, pero hablando ahora con un dantista que además estudia bastante la Divina Comedia, parece que la ciencia ha llegado a la crueldad de velarnos el misterio. Y me dijo, a ciencia cierta, qué es lo que hizo Ugolino, porque está probado científicamente. A mí no me hubiera gustado tener una respuesta, pero como no me lo preguntó y me lo dijo directamente, me contó el final de la peli. O sea, me spoileó a Ugolino. ¿Quieren que se los cuente? Sí. ¿Todos quieren? Sí, la verdad, Sí. no. No, pues si alguien no quiere, una vez que se va el que no quiere, lo cuento. Pero a mí no me gustó la respuesta que me dio, pero bueno. Perdón, porque lamentablemente me tengo que ir, me encantaría poder quedarme, pero se queda mi amiga, así que después me termina de contar mi historia. Bueno. Quería saber qué autores se pueden leer o ver por internet que traten sobre la Divina Comedia o sobre Dante, como para informarnos un poco. A mí me sobre la obra ayudaron mucho dos. Franco Nembrini, que es un profesor de literatura de secundaria, que estudia la comedia. Es más, si lo buscan en YouTube, en el año 2000, la RAE grabó, él hizo una charla y grabó una explicación de canto por canto de toda la comedia. Pone Franco Nembrini, Divina Comedia, y sale todo. Está todo ahí. Y hay otro señor que es historiador del medioevo, que me ayudó bastante en la parte histórica de Dante, que se llama Alessandro Barbero. Alessandro Barbero es historiador del medioevo. Ahora, claro, cuando se cumplieron los 700 años de Dante, le llenaron la casilla de mail preguntándole por Dante. Entonces el tipo se hartó, hizo un libro que se llama Dante. Y cuenta toda la historia. Y un montón de cosas que yo les estoy contando están salidas de ahí. Esos dos autores además me ayudaron a practicar el italiano, porque como no hablan español, no tuve otra alternativa más que seguir esforzándome. Esos dos a mí me pusieron en la directa vía de Dante. O sea, me siguieron incentivando la duda. Pero lo de Nembrini, esa explicación le da una máquina muy religiosa, lo ve todo muy desde la fe, desde la religión, y como él es profesor de escuela secundaria, está muy focalizado en lo que tiene que ver con la educación a los estudiantes. Y él es quien dice que la comedia salve, va dando algunos ejemplos. Les hago esta aclaración porque a lo mejor hay gente que está más al margen de la religión, pero digo, explica muy bien, más allá de que uno quiera o no tomar el concepto de la fe. Es muy didáctico y cuenta. Es más, hay un libro, si tienen la oportunidad de ir a Italia o alguien que les compre el material, para los 700 años de Dante sacaron 3 mamotretos así, que lo escribió este señor Franco Nembrini, y las ilustraciones son de Gabriel Delotto. Si lo buscan en YouTube también está. Son como 3 Biblias de cada una de las cánticas con ilustraciones de Gabriel Delotto y la explicación después del canto. O sea, está en todo el canto y la explicación del Nembrini. Es un material exquisito y vale menos que lo que vale acá la revista Caras en el kiosco. Creo que está 23 euros cada año. Son unas cosas así, con unas pinturas que no se pueden creer, páginas completas. Bueno, seguimos con la comedia. Cuando quieran. Vamos con la parte 2. Pero fue una de las partes del español. Vamos con el italiano primero.
haber estado ensayado. Y pero la señora es profesora de No. Muy bien. Está bien. Ahora voy a ensayar. Se pone en posición de diálogo. Sí, no, vale actuarlo, ¿eh? Sí. ¿Usted le parece armar semejante obra por una mujer? ¿Qué quiere decir? La obra más genial que ha dado la humanidad para contar una historia de amor. Eso es otra cosa. ¿Perdón? Coincido con usted en que se trata de una obra de amor. Creo que con un poema bastaba, un cuento. Si el metejón, como dicen los compadritos, era muy grande. A otro que le gustaba excederse era García Márquez. Mire, si no con sus 100 años de soledad. Algunas veces evito repetirme, pero permítame que insista en esto. Creo que con 50 años hubiese sido suficiente. Reducir la comedia a la historia de una mujer me parece que es su proyección. Debimos sumarlo al Dr. Freud a esta charla. Con 2 escritores de literatura fantástica es suficiente. ¿Qué me quiso decir con eso de que yo proyecto? Digo que eso es lo que hizo usted con su Beatriz. Lo mío no se trata de un amor no correspondido. En la comedia hay encuentros, desencuentros, peleas, perdones, autocrítica, ayuda, un guía, una mujer que convoca. Mi Beatriz fue la excusa para el recorrido. Por amor a ella, yo había escrito La Vita Nova y también para poder soportar mi dolor adolescente. Ahí cuento que la primera vez que la vi, los dos teníamos 9 años y desde entonces amor se adueñó de mi alma. Era el año 1274. ¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez el maldito impostor. Me vio obligado a decirle que Heidegger notó que usaba con bastante frecuencia la expresión el tiempo pasa y decía que debería decirse el tiempo nace. 9 veces ya desde mi nacimiento, el cielo de la luz había vuelto a un mismo punto, cuando ante mi vista apareció por vez primera, la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Beatrice, portatrice di beatitudine, di felicità. 9 años después la volví a cruzar en la calle. Ese número 9. Pero Beatriz se casa con otro y muere a los 24 años. Eso fue ella, un dolor. Casi podría decirle que escribí esos versos porque me duele una mujer en todo el cuerpo. Eso me recuerda algo. Como a mí, Carlos Argentino Danelli. Y mire la forma en la que usted viene a enterarse de la historia de este hombre con Beatriz ordinaria. Touché, se lo digo sinceramente, a causa de la muerte de su Beatrice, usted escribe La Vita Nova. Y como recuerdo de la muerte de Beatriz Viterbo, yo escribo el área. ¿Me inspiran a usted? ¿Lo plagié? Si llegaran noticias mías antes de este encuentro, sabrá que considero a la literatura como una especie de colaboración. En este punto estamos solos. Ahora es mi turno de sincerarme. Mire, Dante, si tuviera que elegir una sola obra que representara la cima de toda la literatura, creo que elegiría su comedia. No sé qué decirle. Yo también tengo lo mismo, no cualquiera deja sin palabras a Dante Alighieri. Acá vuelve a aparecer la ironía de Borges. Bueno, ya hablamos bastante de este bloque de la comedia y el arte, pero ahora que los escuché, me apunté un par de cosas que tenían que ver con lo que habíamos hablado antes. Fíjense que en un momento no es lo mismo decir que es una ópera, que es una escritura de amor, o que es una obra de amor, que es una obra sobre el amor. Son dos cosas completamente distintas, porque una obra de amor es esto, ¿no? La amo, la quiero, ¿cómo hago para vivir sin esta mujer? Y una cosa sobre el amor, y hace una enumeración ahí típicamente borgiana. Hay encuentros, hay desencuentros, hay amores, hay desamores, hay engaños, hay desengaños. Hay distintos tipos de amores que construyen la comedia. Eso quizás se me había pasado de comentárselos antes, pero ahora que escuché la lectura, fue una de las puntas que tomé. Y aparecen dos típicas ironías borgianas, que es esto de García Márquez,
escribió 100 años de soledad, me parece que se excedió, con 50 años hubiera sido suficiente. Y Borges cuenta algo, se ve que era de familia, porque la madre de Borges vivió casi 99 años. Entonces no sé si le estaban festejando los 90, una cosa así, y dice, bueno, ¿qué siente doña Leonor que está cumpliendo 90 años? Me parece que se me fue la mano, dijo ella. Se ve que era una familia donde ya la ironía daba vuelta, ¿no? En el ambiente familiar. Y la otra es esto bueno, si vamos a traer a Freud, no traigan más, porque con otro escritor de literatura fantástica, Borges, en su provocación, porque era un gran lector de los filósofos, de hecho había leído a Schopenhauer como pocos, creo que había aprendido alemán incluso para leer a Schopenhauer. Pero como además era un provocador, él decía que leía la filosofía como una rama de la literatura fantástica. Hay que ser provocador. Pero a él le gustaba y lo decía y era Borges, y pasaba. Y después aparece esto que me gustó, que a veces cuando lo escucho, dice, alguien nombraban a esta mujer que no sabían cómo se llamaba, le decían Beatriz porque era portadora de beatitud. Bueno, y acá entra todo un juego, porque tendríamos que mandar a pedir otra tanda de pizza para la madrugada, para seguir discutiendo, que es, ¿Beatriz existió? ¿O era la necesidad de Dante? Porque qué casualidad, porque aparece también ahí. Otra vez ese número 9, volvemos, Dante es un hombre del medioevo, escriben con códigos. El número 3 es el número sagrado, es la Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el 9 es múltiplo de 3. Y él dice que la encuentra por primera vez a Beatriz para un 1 de mayo, que era la fiesta que se hacía en la casa de los Portinari, y él la ve por primera vez con un vestido rojo a los 9 años. Por eso cuando hace toda esa lectura que está medio intrincada, porque está escrita en italiano antiguo, él cuenta que pasaron 9 lunas, él dice con los astros, miren la pirueta que daba, así tenía 9 años, los astros habían venido 9 veces para no sé dónde, tenía 9 años, como hombre del medioevo utiliza ese juego. Esta mujer no sería la Trinidad que él se representa para poder hacer todo ese viaje interno que lo lleva a ver a Dios. ¿Quién lo sabe? Diría Carlos Paz. ¿Quién lo sabe? Bueno, eso era lo que me había quedado pendiente a partir de lo que escuché de este segundo bloque. Y bueno, ¿alguna pregunta de lo No que te seguí mucho con esto último. ¿Con qué? Con esto último. Esto último que dijiste. ¿Respecto del número 9? No, sí, eso sí, pero lo último que dijiste no será. Que Dante se la inventó para poder hacer ese viaje, Sí. y tener Sí. claro, como es portadora de beatitud. Sí. Digo, ¿no será la inspiración que él necesitaba Sí. para interpretar que llega a ver a Dios? ¿No será el camino que él toma? Una mujer que lo lleva hasta... Porque no sabemos si existió. De hecho, uno va a Firenze y le cuenta, esta es la iglesia de Beatriz, y no sabemos si existió, la verdad es que no lo sabemos. Entra todo en el tren de la conjetura. Claro. Me parece que por eso es un clásico de esta obra, porque nos permite seguir pensando. Por eso no son libros para llevarse. ¿Me ibas a decir algo? ¿Por qué dice portadora de beatitud? Porque Eso es lo que decís, como que es el camino hacia... Beatrice significa portatrice de beatitud, o sea, es la que lleva la beatitud, la que me va a llevar a Dios. Puede ser, hay comentadores que dicen que puede ser la fe, que Beatriz es la fe. Por eso decís que puede ser un símbolo. Exacto, un recurso de Dante para su camino interno, para llegar, una metáfora para llegar a ver a Dios a través de una mujer. Sí, pero nada, es una de las tantas interpretaciones que generosamente nos ha dejado este hombre. Yo quiero pensar que existió. ¿Cómo? Yo quiero pensar que existió. No, pero sí, está muy bien. Yo no voy a cometer el atrevimiento de decir que no existió, porque la verdad es que yo no estaba ahí, no lo conozco. Existió para él. Entre que era vegetariano. Claro. Una más y no me invitan más. Porque...
El próximo taller literario le ponemos destruyendo mitos, porque no puede ser. No. ¿Pasamos al final? Lo que está bueno es que se van haciendo grupitos, que quede la discusión flotando, es lo mejor que nos puede pasar en estos tiempos de velocidad y de clic. Porque ahora estoy seguro que cada vez que vuelvan a leer Borges, les va a dar curiosidad de volver a leer a Borges, digan si no. ¿No? Y a Dante ni hablar. Doy por sentado que Dante lo leemos siempre, pero Borges vieron que Borges es como sacarse el lazo por la mano. ¿Les puedo contar un secreto? Si quieren amigar con Borges, hay un cuento que para mí es la directa vía para amigarme con Borges. Es Emma Suns. Emma Suns es un policial. Tiene 3 páginas. Porque los cuentos de Borges no son mucho más largos. Hay uno que tiene 10, que es el Congreso, que creo que debe ser el más largo. No tiene más de 3 páginas. Ahora, ahí, esa es la lasaña. Si ustedes lo quieren leer como un policial, está fenómeno. No se lo lleven a la No, porque si lo leen así, es un policial, listo, pasó lo que pasó, listo. Ahora, si lo leemos como nos enseña Ardila a leer a Borges, ahí está. Todo el vicio borgiano está ahí. Ahí aparecen laberintos, todo está ahí. Aparece la trampa, aparecen preguntas, quedan cosas inconclusas. Es un policial. Y hasta hay un error que uno dice, ¿un tipo como Borges se va a permitir este error? O Borges pone esa pista ahí para que si lo leíste distraído te lo perdiste. Está buenísimo. Esta profesora Ardila Alicia Sí. da clases Sí. por Zoom. Sí, tiene cursos permanentemente, No incluso. presenciales, porque Sí, debe incluso Fundación Centro Psicoanalítico Argentino está lanzando ahora, no sé si para enero o febrero, un curso. Yo después le dejo los datos a Bella o a Y lo compartimos en y se lo comparten porque, como explica Alicia Borges, si encuentran a alguien que lo explique más claro, más amorosa y más contundente, avísenme, porque yo no he visto otra cosa. A mí me metió en este lío. ¿Cómo vamos primero? ¿En español o en italiano? Vamos en español primero, allá. Mire si se ve Borgiano. Fuerte, Lili. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: Beatriz Elena, Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre. Soy yo, soy Borges. Mire si seré dantesco. Cualquiera que hubiese querido conocer al amor hubiera podido fácilmente observarle en la expresión de mis ojos. Cuando mi noble dama saludaba, no solamente el amor era incapaz de privarme de mi excesiva felicidad, sino también el mismo quedaba tal con esta dulzura que mi cuerpo, en un todo sentido a su poder, permanecía como inerte e inanimado. Usted, Dante, edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Ninguno de los dos tiene ni la intención ni el poder de convencer al otro. Esa es su lectura y me parece muy bien. En lo que sí coincidimos es en que tenía razón Mark Twain. Estimado Borges, a esta altura, amigo Borges. Nuestras Beatrices murieron primero, aunque nosotros siempre le pedíamos a Dios ser los primeros de los dos en irse. Solo se pierde que realmente no se ha tenido, Dante. Después de que ellas no están, comprendimos algo que no habíamos comprendido antes. Nos pareció tan triste no haber compartido nuestras vidas con ellas y hoy comprendimos que eso no tiene ninguna importancia. Porque donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso. Este final está inspirado en el final del diario de Adán y Eva de Mark Twain. El libro empieza
con un epígrafe que dice: la historia no se repite, pero rima. ¿Podemos ponerla? Ah, sí, ya. No, porque ahí está hay una fotito de Mark Twain. Sí. La historia no se repite, pero rima. Entonces, el libro empieza con este epígrafe de Mark Twain y termina con el diario de Adán y Eva. En realidad, en el diario de Adán y Eva, Adán dice: Eva se murió ayer, yo le pedí a Dios ser el primero de los dos en irnos, pero en realidad eso no tenía ninguna importancia, porque donde quiera que estuviera Eva, ahí estaba el paraíso. Yo dije, qué mejor final, con la generosidad de Mark Twain, y con esto que decía Borges, de que la literatura se alimenta de la literatura, armar este final donde ellos se despidan de las dos Beatrices, porque fíjense que al final, donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso, lo dicen los dos juntos. Y además, el libro tiene esta idea, que es uno de los conceptos que a Borges le gusta, que es el de la circularidad de la historia. O sea, empieza como termina, con Mark Twain. Y cada uno de nosotros, yo les contaba hoy a los amigos en el desayuno que cuando me di cuenta que podía hacer este diálogo, me acordé de un texto que seguramente ustedes conocen porque fue muy famoso en teatro, que fue Eva y Victoria. Mónica Ottino escribe un diálogo imaginario entre Eva Perón y Victorio Campo. Un diálogo que jamás existió porque se detestaban. Y si se hubieran juntado, todavía se estarían agarrando de los pelos. Sin embargo, Mónica Ottino hace ahí una cosa tan genial, pero eran dos mujeres extremadamente contrapuestas, con dos ideologías, dos formas de vida y dos visiones del mundo completamente distintas. Ahora hay un escritor uruguayo que escribió un diálogo entre Borges y Perón. También, estos no se hubieran agarrado de los pelos porque no tenían, pero que se hubieran dado con ganas también. Acá lo que me pasa es que estos dos juegos, porque en realidad es unidireccional la cosa, Borges lo admiraba profundamente a Dante. Entonces yo tenía que encontrar algún punto de confronte para que en algún momento pasara algo, si no iba a aparecer una telenovela de la tarde donde todo el mundo se quiere con todo el mundo. Por eso se hacen estas recriminaciones, sobre todo para ver después cuando se tiene la oportunidad de leer el libro, la política y toda esta cosa. Pero acá, cada uno entiende que puede ser el otro. Fíjense que Dante dice: mire si seré borgiano, y Borges dice: mire si seré dantesco. Y si ustedes se acuerdan, cuando leímos el principio, uno le dice al otro: usted es bastante dantesco, y el otro le dice: y usted es demasiado borgiano. Lo que empieza como una recriminación termina siendo, ellos también empiezan en un infierno donde cada uno se recrimina cosas, y terminan en esta suerte de paradisíaca amistad donde cada uno reconoce que puede ser el otro. Hasta acá lo que les quería contar de esta parte del texto. Pero vamos a escuchar qué pasa en italiano, ¿no? Vamos con la lectura italiana entonces. Vicky. Guarda se non sono borgiano, non poteva vederci nessuno, per una disperazione di tenerezza mi avvicinai al ritratto e le dissi: Beatrice Elena Viterbo, Beatrice amata, Beatrice perduta per sempre, sono io, sono Borges. Guardi se non sono dantesco, recita il brano di Dante. E chi avesse voluto conoscere amore, fare la poeta mirandolo tremare degli occhi miei. E quando questa gentilissima dama saluta, non che amore fosse tal nesso che potesse abbondare a me la intollerabile beatitudine. Ma eri quasi per saper che da vecchio di dolcezza divenia tale che il mio corpo, lo quale era tutto allora sotto il suo reggimento, molte volte mi muoveva come cosa grave, inanimata. Lei
Dante ha edificato il miglior libro che la letteratura abbia conseguito per intercalare alcuni incontri con l'incomparabile Beatrice. Nessuno di noi due ha la intenzione o il potere di convincere l'altro. Questa è la sua lettura. Mi sembra pertinente e la rispetto. Quello su cui siamo d'accordo è che Mark Twain aveva ragione. Caro Borges, a questo punto amico Borges. Le nostre Beatrici sono morte prima, tuttavia abbiamo sempre chiesto a Dio di essere noi i primi ad andarsene. Si perde soltanto quello che avevano, non abbiamo avuto. Dante, dal momento che non sono più tra noi, abbiamo capito qualcosa che non avevano capito prima. Ci parve così triste non aver trascorso la nostra vita con loro e oggi capiamo che non importa. La congiunta perché dovunque fosse Beatrice diceva il paradiso. Y ahora vamos con la otra lección, porque hubo mucho italiano, a pesar de que yo no le tenía mucha fe. Vamos. ¿Y el Friuli, chica? No, no. El Friuli después tenemos la última acá que la vamos a leer suave. Sicuramente Dante. Guardi se non sono bordiana. Non poteva vederci nessuno. In una disperazione di tenerezza mi avvicinai al ritratto e le dissi: Beatrice Elena Viterbo, Beatrice amata, Beatrice perduta per sempre. Sono io, sono Borges. Guardi se non sono Dante, recita il brano di Dante, e che avesse voluto conoscere amore. Fare lo poteva mirandolo tremare degli occhi miei, e quando questa gentilissima dama salutava, non che amore fosse tal mezzo che potesse abrumare a me la intollerabile beatitudine, ma egli quasi per suo vecchio di dolcezza divenne tale che lo mio corpo, lo quale era tutto allora sotto lo suo reggimento, molte volte si muoveva come cosa grave inanimata. Lei, Dante, ha edificato il miglior libro che la letteratura abbia conseguito per intercolare alcuni incontri con la irrecuperabile Beatrice. Nessuno di noi due ha l'intenzione o il potere di convincere l'altro. Questa è la sua lettura. Mi sembra pertinente e la rispetto. Quello su cui sì siamo d'accordo è che Mark Twain aveva ragione. Caro Borges, a questo punto amico Borges, le nostre Beatrici sono morte prima. Tuttavia abbiamo sempre chiesto a Dio di essere noi i primi ad andarsene. Si perde soltanto quello che davvero non abbiamo avuto, Dante. Dal momento che non sono più tra noi abbiamo capito qualcosa che non avevamo capito prima. Ci parve così triste non aver trascorso la nostra vita con loro e oggi capiamo che non importa. Perché dovunque fosse Beatrice, lì c'era il paradiso. Bueno, ¿algún comentario de esta última parte? Bueno, lo que tiene de bueno es que como en la comedia terminan amigos, ¿vieron? No corrió sangre. Bueno, muy bien. Yo mucho más para decirles no tengo. Ahí